¿No han leído? ¿Vale? ¿De los no han leído? Por generación. No, un libro clásico es aquel libro que todo el mundo quisiera haber leído, que nunca ha leído y dice haber leído. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, cuando alguien dice que yo estudio los clásicos, tengan cuidado. Que no escuchen los colegas de humanidad que van a matar. Sí, estamos, bueno, entonces nada más, pues, Lagrange ha dicho la mecánica de Lagrange a los 17. Entonces, tal vez es interesante mandarle a este joven las obras completas de Lagrange para que vaya dimensionando su propia genialidad. Y Euler también, más o menos, esa edad había escrito, usted sabe, Euler era médico, ¿no? No era médico. Y se interesó en la elasticidad por el asunto de los músculos, no luego por la medicina. Pero digamos, entonces es muy interesante, ¿no? ¿Mande? ¿Quién? Fermat, claro. Era abogado, claro. Pero le preocupaban las cosas importantes. De hecho, es muy interesante. Hay mucha gente, bueno, mucha, pero hay algunas gentes. Por ejemplo, el abuelo de mi mamá, fue obligado, que ser químico, pero fue obligado a estudiar de abogado. Entonces, él, bueno, hacía de abogado en las mañanas, pero hacía química en la tarde. Y era bastante frecuente pero por lo menos que la abogacía era una cosa donde a la gente le daban una formación muy completa, ¿no? Les enseñaban muchas cosas en esa época. Hoy en día los licenciados no sé qué les enseñan, ¿no? Muchos saben escribir. Sí, no, de veras. No hay ni idea, ¿no? Si se acabó, esto desde hace, en México, hasta hace unos 25 años, es interesantísimo hablar con un abogado. Era con unos intelectuales bastante completos. Sabían de historia, sabían de sociología, habían leído de ciencia, gente muy, muy completa el abogado. Hoy en día no es como para salir corriendo. Es casi de a ver cómo me arreglo con el NP alguien en lo oscurito, ¿no? No, de veras es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? En fin, dejemos esas cosas. Sino lo que es la cultura general del profesionista, damos pena ajena, ¿verdad? Damos pena ajena. Cuando yo recuerdo que en la India, todos los profesores hindúes de cierta edad, todos hablaban 4 o 5 idiomas, habían leído a los grandes matemáticos en el original, ¿sí? De hecho, yo estaba ahí de visita con un profesor joven, hablaba con profesores mayores, y me dijo, pues léete tal cosa, ¿no? De tal geómetra. Entonces yo fui a la biblioteca que está en alemán, ¿no? Y dije, oye, pues está en alemán. Me miró con una cara diciendo, hijo, ¿qué no te da vergüenza? Sí, digo, porque a él se le hacía inconcebible cómo una persona educada, ¿verdad?, no supiera alemán. Yo que lo que concluyó es que yo no era educado, ¿no? Pero fue tan amable que me lo tradujo al inglés, ¿no? Digamos, hoy en día como que no leemos a Gauss y a Riemann en los originales, ¿no? Leemos quién sabe qué cosas, ¿no? Bueno, en fin, dejemos eso de lado. Entonces estábamos con el asunto de la regla de la cadena. Y entonces fíjense qué interesante lo que hemos probado es que si yo tengo mis líneas de nivel acá y una curva viene por acá, si yo voy viendo la curva a lo largo, si yo voy viendo la función, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí tengo yo mi superficie, bueno, esto está mal hecho, vamos a hacerlo bien. Digamos, si yo tengo mis curvas de nivel, digamos así, pues mi superficie se va a ver como así, ¿verdad? Y entonces yo tengo una curva que pasó por acá, ¿verdad? Entonces los valores de la función, pues fueron, pues por aquí, ¿verdad? Entonces esa es la composición de las funciones, de una función de dos variables evaluadas sobre la curva, pues es la gráfica que yo veo aquí arriba. Entonces yo me vuelvo y entonces me dice que la rapidez de cambio aquí, por ejemplo, es enorme. ¿Por qué? Porque la tangente a la curva y el gradiente están casi que paralelos, ¿verdad? Si yo en cambio mi curva se va un rato por la línea de nivel, mi gradiente y mi tangente son perpendiculares, entonces el producto punto es 0, entonces la función no cambia, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo lo que me está midiendo el gradiente de f punto tal,
es precisamente la proyección del vector tangente sobre el gradiente, o más bien al revés, es la proyección del gradiente sobre el vector tangente para que me diga cuál es el cambio a lo largo de esa dirección. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces podemos explorar, ¿verdad?, a una curva, a una gráfica, por todos lados, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace cuando uno saca una imagen de ultrasonido, ¿verdad? Cuando saca una imagen de ultrasonido para ver un baby, por lo que le hacen, le ponen ultrasonido aquí, ¿verdad? Y entonces ven, registran del otro lado, pero lo que están viendo cómo cambia la densidad a lo largo de ¿qué? A lo largo del rayo, ¿verdad? Y el cambio de densidad pues, es el baby. ¿Está claro? Nunca había empezado en un baby con cambio de densidad. Entonces es interesante, digamos, visualizarlo en esa lógica. Es un cambio que luego llora, ¿verdad? En fin, ¿está claro? Entonces esto de la composición de funciones. Entonces un caso muy simple es qué pasa cuando yo me pongo aquí y lanzo una recta. Aquí tengo el punto X y el vector H me lo escribo como T por A, donde A es un vector unitario. Por ejemplo, podría ser esto es T por coseno de teta, seno de teta. ¿Qué quiere decir? Yo me paro en un punto y quiero explorar cómo cambia la función a medida de que yo me doy vueltas alrededor del punto, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer. Me va a interesar calcular la rapidez de cambio de la función a lo largo de todas esas direcciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, esto es f de x más ta, y tengo que calcular la derivada respecto a t de esto. Esto se llama la derivada direccional de la f en la dirección del vector a, ¿verdad? Por definición. Y entonces, esto es lo mismo que gradiente de f punto a, ¿sí? Que es lo mismo que parcial de f respecto a x coseno de teta más parcial de f respecto a y seno de teta. Entonces es la derivada direccional. Y el seno de teta y el coseno de teta hace siglos se llamaban los cosenos directores. Ya, eso se olvida, ya, cosenos directores. Ya no he oído aumentar la palabrita, ¿verdad? Pero pues si alguien oyó ayer hablar de los cosenos directores, es cuando se escribe la derivada direccional en estos términos. Entonces, pues queda claro, ¿no? ¿Sí? Pues muy bien. Entonces, esto es la derivada direccional. Entonces, básicamente, sabemos todo lo que podemos saber de una función de dos variables, ¿no? Una función de dos variables, cuando es diferenciable, en el sentido anterior, la puedo diferenciar a lo largo de una curva, ¿verdad? Y la puedo, digamos, diferenciar en particular a lo largo de una recta, y puedo explorar la rapidez de cambio de esa función en esa zona. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro para todo el mundo? ¿Sí? La ecuación del plano tangente es simple porque conozco el vector normal. El vector normal es parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y como menos 1, ¿verdad? Y tengo el plano tangente, tengo todo. Eso es bueno. Puedo hacer un cálculo, digamos, pregunta: ¿cuándo mi función va a tener un máximo o un mínimo? Pues es claro que una función tiene un máximo y un mínimo. ¿Cuándo? Cuando el plano tangente como es horizontal. Porque necesito que en la dirección de una curva sea máximo, en la dirección de la otra curva también. Entonces el plano tangente tiene que ser horizontal. Entonces, para que sea un máximo, la condición para que sea un máximo es gradiente de f igual a 0, que es parcial de f de x respecto a y igual a 0, parcial de f respecto a y de x y y también es igual a 0. Entonces, en lugar de tener una sola ecuación, tengo dos ecuaciones. ¿Para qué? Para dos incógnitas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Veamos, si yo tengo una función de este estilo, que es f de x y es igual a x cuadrado más y cuadrado, el gradiente de f es 2x, 2y, x igual a 0 y y igual a 0, es el punto donde
el animalito es mínimo, ¿de acuerdo? Entonces está claro, digamos, que una función de dos variables puedo pensarla de cierta manera como la superposición de dos funciones de una variable, así muy crudamente, ¿verdad? Puedo pensar que el mínimo en esta dirección, por ejemplo, máximo acá y máximo acá, pero puedo pensar una cosa horrible en función de dos variables. Una función de dos variables pudiera ser que si yo corto en esta dirección tengo un máximo, pero si corto en la dirección perpendicular tengo un mínimo, ¿verdad? Nadie me impide eso. ¿Están de acuerdo? Que nadie me impide eso. Vamos a ver. En una variable las cosas o están así, obtengo puntos de inflexión que no son nada. Pero vamos a pensar en dos variables. En dos variables un máximo quiere decir que las dos curvas, los dos hilos que forman a la superficie, ambos estén curvados así. O un mínimo ambos estén curvados. Pero ¿qué tal si uno está curvado así y está curvado del otro lado? ¿Verdad que eso puede pasar en dos variables? ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de una silla, ¿verdad? Una silla o un paso de montaña. Vamos a ver, si ustedes andan en la montaña, ¿qué hacen? Vamos a ver. Pues bueno, van a pasear a la montaña, ¿no? Y no ven, ¿verdad? Cuando van a pasear a la montaña. Hubo hace 4 o 5 años unas condiciones deficientes mentales que subieron al pico del Águila en pleno invierno, bebieron para entrar en Cali, se quedaron muertos allá arriba, ¿no? Es una desgracia bajar, no puedo bajar. ¿Sí? Pues no se puede. Entonces no hagan esas cosas, ¿queda claro? Pues cuando van a la montaña, pues compórtense como se comporta en la montaña. Entonces, ¿qué pasa cuando van a la montaña? Si ustedes tienen una cordillera, la cordillera viene así, ¿verdad? Pero luego de repente vuelve a subir. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí es mínimo en esta, pero máximo en la otra, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces es por acá por donde uno pasa, ¿verdad? Si uno quiere cruzar, ¿verdad? James Bond pasa de una frontera a otra, ¿verdad? Cruzando por el paso de montaña, ¿verdad? Porque de idiota va uno a cruzar aquí, ¿verdad? Y usted era demasiado alto. Entonces uno cruza en el mínimo de una montaña que necesariamente va a ser el máximo de la otra, ¿de acuerdo? Pues estoy mínimo, estoy en el valle y no voy a poder cruzar nada, ¿no? Entonces para estar claro, ¿verdad? Estoy metido en, como dicen, estoy enjollado, ¿verdad? Joya con doble L. ¿Saben qué es la joya? La joya con doble L. Aquí se llama en un West Central la joya con doble L y se inunda. Se ha visto, ¿verdad? Se inunda. Está mal. No saben de qué están hablando. Está mal. Yo vamos a decir, el hecho que sean alfabetas no corre de cuenta, ¿no? Es decir, es la joya. En español antiguo, la joya con doble L era lo que se llamaba una olla. ¿Sí? Nosotros llamamos olla sin la J. La joya es una olla. Entonces, si algo está enjollado, no que tiene muchas joyas de más luz, tiene una como olla, se junta el agua. Y es lo que se llama la joya, porque está enjollado y se junta el agua. ¿Está claro? Entonces, digamos, entonces uno en un paso de montaña, si usted en un mínimo, como digo, de Dios, no puede uno cruzar, ¿verdad? Tampoco uno va a cruzar por el máximo del pico. Uno cruza por ¿dónde? Por el paso de montaña, que es mínimo en esta y máximo en la otra. Entonces es una típica situación de dos variables, ¿verdad? Es la típica situación de dos variables. El punto no es ni mínimo ni máximo. Es mínimo en una dirección, máximo en la otra. Y la pregunta es, ¿en dos variables habrá más situaciones? ¿Máximos, mínimos y sillas? ¿Habrá más cosas o son los únicos que hay?
También fue un punto de inflexión, yo estaría de acuerdo con usted, y puede haber puntos de inflexión que son de inflexión de un lado y no de inflexión del otro, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces la idea que lo que nos espera, ¿verdad?, es tratar un poco de clasificar estas cosas. Y para clasificar estas cosas, su amigo el laplaciano es el que nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender un poco estas cosas. Pero digo, estamos en esto. Ahora, por lo que hemos demostrado es que si una función es derivable en este sentido de la existencia del vector y la existencia de epsilon, implica que tiene dos derivadas parciales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pregunta: si una función tiene dos derivadas parciales, ¿implica que sea derivable en el otro sentido? Veamos. Yo qué sé. Por ejemplo, yo tengo f de x más h es igual a f de x más f' de x por h más epsilon de h. Sabemos que una variable, si tiene derivada en el sentido habitual de la palabra, implica esto, y viceversa. Sabes que sí, solo sí. Una función es derivable si solamente si tiene derivada. La pregunta es, si yo tengo una función f de x y y, en donde la parcial de f respecto a x existe y la parcial de f de y respecto a y existe, ¿será cierto que f de x más h sea igual a f de x más parcial de f respecto a x, parcial de f respecto a y, punto h más e de h? ¿Será esto cierto? ¿Será cierto que la existencia de estas dos parciales implique la existencia de la derivabilidad en el otro sentido? ¿Se hace? ¿Se hace? Es una pregunta analítica que nos tendríamos que hacer, ¿verdad? Es una pregunta analítica que nos tendríamos que hacer. Otra pregunta analítica interesante: ¿será cierto que una función derivable en este sentido es una función continua? Yo sé que en una variable, si una función es derivable, es continua. Pregunta: en dos variables, si una función es derivable en ese sentido, ¿será una función continua? ¿Vale? Pues como que sí, ¿verdad? Porque si la función es derivable en ese sentido de aquí abajo, entonces hay un plano tangente. Al haber un plano tangente, ¿cómo resulta la función? Entonces vamos a probar que si una función es derivable en este sentido, que si f derivable, entonces f es continuo. ¿Qué necesito probar? Que f de x más h menos f de x en valor absoluto puedo hacerlo menor que 10 a la menos k si h es menor que 10 a la menos m. Esto que significa continuidad, ¿verdad? Igualito que en escala f. ¿Está claro el punto o no mucho? Pero creo que tenemos que hacer un poco. Déjenme hacer un par de detallitos de límite. No sé si hacemos el problema del conejo en dos variables, ¿sí? ¿Se acuerdan el conejo que iba brincando, no? Ya. Entonces, ¿qué significa que el límite de una sucesión de vectores xn converja a un vector x? ¿Qué significa que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión de vectores xn converja a x? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ya hemos visto una definición, la que vimos fue que una sucesión de vectores converge a un vector si solamente si cada componente converge. Déjeme dar una definición intrínseca. Yo voy a decir, bueno, me planto en el punto x y dibujo un círculo que sea de la forma, déjeme x0 menos h es igual a 10 a la menos k, menor o igual que 10 a la menos k. Ese es este disco que tiene radio, ¿qué cosa? 10 a la menos k, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? x0 menos x0, perdón. El conjunto de x menos x0 menor que 10 a la menos k es ese disco del plano, ¿de acuerdo? Es el disco con radio 10 a la menos k. Pero
yo pude haber hecho, pues si estuviera yo en 3 dimensiones en lugar de ser un disco, sería que una pelota, ¿verdad? Entonces digo yo que xn converge a x si la norma de xn menos x0 es menor que 10 a la menos k, si n es mayor que 10 a la n. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que xn converge a x0, es decir, todos los xn's estarán en ¿dónde? Estarán en esa pelota si n es suficientemente grande. No está repartido por toda la pelota, enloquecido por todos lados, está una nube de moscas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué significa que un vector x tienda a 0? Lo que un vector significa que la norma de x la puedo hacer menor que 10 a la menos k. Eso quiere decir que un vector x tiende a 0, que su norma la puede ser tan pequeña como yo quiero. ¿Qué quiere decir? Que queda centrado, que queda en el disco, ¿verdad? En la frontera del disco, menor o igual que 10 a la menos k. Es un vector que se hace 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que el límite de f de x cuando es igual a n, cuando x tiende a xn? ¿Qué significa esta palabra con vectores? Quiere decir que f de x menos l, que son escalares, es menor que 10 a la menos k, siempre que x menos x0 sea menor que 10 a la menos m. Es decir, si aquí está x0 y tengo mi pelotita, que siempre y cuando x esté cerca de x0 en este sentido, f de x estará cerca de l en el sentido usual de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? No significa que una función sea continua, ¿sí? Que el límite de f de x cuando x tiende a x0 sea igual a f de x0, ¿sí? Entonces necesito que la f esté definida, que el límite exista y que sea igual al valor de f de x. ¿Estamos de acuerdo? Y es claro que las funciones, que tengo que probar que la función derivable será una función continua en este sentido. Entonces yo quisiera probar que el límite de f de x, que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. Eso es lo que yo quisiera probar, si es que f es derivable, si es que f es derivable en x0. ¿Qué significa que f sea derivable en x0? Significa que f de x, que es igual a f de x0 más x menos x0, y ahí viene la observación que hizo su compañera hace un instante. Esto me lo escribo por ser f derivable como f de x0 más el gradiente de f en x0 punto x menos x0 más un error de x menos x0. ¿Está de acuerdo? Donde x menos x0 tiende a 0 dividido entre h cuando h tiende a 0, ¿no? Entonces fíjense, aquí h es igual a x menos x0, ¿sí? Entonces, bueno, esto es igual a f de x0. Entonces, ¿qué sé yo? Que f de x menos f de x0 es en valor absoluto igual o menor que el valor absoluto del gradiente de f punto x menos x0 más epsilon de x menos x0. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente sustituyo por lo que va. Yo hago las cotas. Valor de la desigualdad del triángulo me dice que este es menor o igual que el gradiente de f punto x menos x0 más valor absoluto de epsilon de x menos x0. Epsilon de. Pero está claro, esta cosa, si epsilon fíjense, esto lo escribo como valor absoluto de x menos x0 y x menos x0. Si x menos x0 tiende a 0 y esto tiende a 0, pues queda clarísimo que esto tiende a 0. Lo único que me queda es acotar esto por la norma del gradiente de f, por la norma de x menos x0. Entonces todo esto queda acotado por la norma de x menos x0. Entonces cuando x tiende a x0, ¿qué pasa? F de x tiende a f de x0. Entonces se acabó. Entonces diferencial implica continuo.
lo cual es obvio, ¿no? Si tengo un plano tangente, la aproximación lineal es continua más un error, pues el error se va a cero, está claro, ¿sí? Entonces, bueno, es eso. La segunda parte analítica pues es más, claro está que yo puedo tener funciones continuas que no sean diferenciables, ¿verdad? Por ejemplo, pues cualquier ejemplo de una variable, pues si yo tomo f de x, y, son las probabilidades usuales, ¿no? F de x, y es igual a valor absoluto de x por valor absoluto de y, claramente eso no es diferenciable, ¿verdad? ¿Quieren que lo prueben? Es obvio que no es diferenciable. ¿Por qué? Vamos a pensar como los matemáticos. Si fuera diferenciable en cero, ¿verdad? Si fuera diferenciable en cero, existirían ¿qué? Las parciales, ¿verdad? Si fuera diferenciable, yo probé que si una función es diferenciable en ese sentido, las parciales existen, ¿verdad? ¿Eh? Pero yo sé que para y igual a constante, ¿verdad? Pues en cero la cosa no la nega. Las parciales no existen porque hay un pico. Pero vamos a tratar de probar la prueba. Vamos a tratar de ver si valor absoluto de x más h es igual a valor absoluto de x más h. Cuando x es igual a 0, esto se pudre, ¿verdad? Porque tengo valor absoluto de h que es diferente de h. Entonces es imposible. La función no puede ser diferencial. Un valor absoluto no es diferencial. La derivada de derecha vale 1, la derivada izquierda vale menos 1. La derivada de 0 no existe. ¿Está claro? Porque valor absoluto de h no se puede escribir como un número por h. Que nunca lo habían pensado así, ¿no? Vamos a ver. La manera usual en la que se prueba que valor absoluto de x no es derivable, calculo uno la derivada de derecha, la derivada de izquierda, se da cuenta que son distintas, se acabó, ¿no? Pero usando la nueva definición, a mí me gustaría que el valor absoluto, que 0 más h, que es igual a valor absoluto de h, puedo escribirlo como a de h más epsilon. Y es imposible. Es imposible. Porque h no es igual a valor absoluto de h. ¿Está bueno, no? Ahora, la pregunta es, cuando tengo un producto, pues es la misma sopa, ¿verdad? Tengo valor absoluto de h por valor absoluto de k, y este es diferente a h por k. No hay forma, ¿verdad? Entonces no es diferencial, pero es continuo, ¿sí? Muy bien, y ahora viene la pregunta. Si las dos parciales existen, ¿será la función diferencial? Si las dos parciales existen, ¿será la función diferencial? ¿Quién vota porque sí? Levante la mano. 1, 2, no sé, tímidos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ¿quiénes votan por qué no? 1, 2, 3. Los demás se abstienen, ¿verdad? No vayan a hacer eso en 2012, por favor. Eso de las abstenciones es una pésima idea. ¿Qué significa abstención? No tengo idea. No hay que... ¿Qué tengo que buscar? Vamos a pensar. Si una función es derivable, resulta claro que es derivable en todas las direcciones, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, si una función es derivable en todas las direcciones, ¿será ella derivable? ¿Qué se imaginan? A ver esa intuición geométrica. No es intuición geométrica, es costumbre geométrica. Intuición la de Lagrange, ¿no? No es vos tener costumbre y familiaridad, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Tiene usted una opinión formada, señor Díaz? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Que qué? Sí. Que sí. ¿Por qué? Porque si tiene derivada en todos lados, sí. En todos lados, sí va a haber una intersección con los planos. Entonces, digamos, tengo un plano acá, por ejemplo, con dos rectas en R3. No, pero ahí no, las rectas hay demasiado lugar, tiene que ser planos. Las de gran pues son planos.
Ha puesto la derivada direccional es como recta, la derivada derivada es como plano. A ver, ¿será cierto que si una función